Muchas gracias. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación también y por el hermoso tiempo compartido. En estos breves minutos quiero ir de lleno a lo que nos convoca y es descubriendo el amor de Dios. No es que me haya vestido como pastor en esta hora. Quisiera de verdad no haber venido así, pero tenemos que ir después a una ceremonia, entonces era difícil cambiarse en el trayecto, pero vamos a estar acá un tiempo y el tiempo necesario compartiendo junto a ustedes. Así que ya me excusé en otro lado, tenemos una linda ordenación pastoral hoy día, así que en un ratito tenemos que estar allá. Espero llegar, pero si no, mis oficiales sabrán cumplir con su deber, como decía hoy, pero está todo bien. Bueno, descubriendo el amor de Dios. Yo no sé si se acuerdan ustedes cuando estábamos en la enseñanza básica y había que hacer la diferencia entre mito y leyenda, ¿se acuerdan? También teníamos que hacer la diferencia entre invento y descubrimiento, ¿verdad? Bueno, la palabra descubrimiento es interesante y justamente me gustó el concepto porque descubriendo el amor de Dios significa que no es algo que inventamos, es algo que existe, es algo que está dado. Y eso es un concepto interesante porque nos invita a una búsqueda. Y descubrir es una buena palabra para hablar de este concepto porque, intencionado o no, es un amor que también se deja encontrar. Al mismo tiempo no está oculto. Y ahí hay otro concepto interesante que tiene que ver con lo que nos distingue también como creyentes y como cristianos. Y que define también al cristianismo de otras creencias y de otros credos en algo que a veces nosotros no nos damos cuenta porque no tiene que ver con el lenguaje que utilizamos, la comida que tal vez comemos o no comemos, incluso ni siquiera tiene que ver con la solidaridad, porque hay organizaciones solidarias sin Cristo, ¿verdad? Pero lo que hace distinto y nos hace distinto es una palabra tremenda y que acabamos de celebrar o estamos todavía celebrando, que es la palabra gracia. Y la gracia es lo que nos distingue porque justamente en ella no hay mérito. Y esa es una de las características del amor de Dios. Y si no entendemos la gracia de Dios, no hemos conocido al Señor. Porque cuando entendemos la gracia, conocemos a Dios y también nos conocemos a nosotros mismos y entendemos cuál es nuestro lugar. Porque no había mérito alguno en nosotros. Una cosa interesante respecto de este concepto es que en la teología y en las teologías existen dos paradigmas. Por un lado, un Dios que es encontrado por una búsqueda humana. Pero yo no sé si usted ha reflexionado en eso, pero nosotros consideramos y creemos en un Dios que más bien ha salido al encuentro del ser humano. Un Dios que se disponibiliza, que está y que sale a la búsqueda del ser humano. Y un Dios que se deja encontrar. ¿Y qué hacemos nosotros? Y ahí es importante la gracia. Nosotros reaccionamos a la búsqueda de Dios. Y todos ustedes hoy día están aquí, ¿sabe por qué? Porque en algún minuto en sus vidas Dios fue a su encuentro. Y ocupó todos los medios disponibles. Él tomó la iniciativa y se acordó de usted y se acordó de mí. No obedece a una inquietud que nosotros hayamos tenido, sino al Señor que sale en búsqueda del ser humano. Y eso desde principio a fin. Me conmovió hace un tiempo atrás escuchar en una predicación acerca de la caída del ser humano. Y quiero invitarlo a que usted se pueda preguntar en esta hora lo siguiente: ¿cómo se imagina a Dios? ¿No es cierto que la caricatura nos ha mostrado muchas veces a un anciano, ¿verdad? De vestiduras blancas, de una barba prominente. ¿Y cómo es su rostro? ¿Se ha fijado usted que es un rostro serio habitualmente? Incluso en muchas ocasiones pareciera también airado. Así nos imaginamos y de alguna forma la iconografía nos ha mostrado de esa manera el rostro de Dios. Un rostro que, por cierto, a Dios nadie le ha visto jamás
pero Jesucristo, su Hijo, nos lo ha dado a conocer. Pero el concepto que tenemos de Dios es un concepto muchas veces folclórico, un concepto que nos ha mostrado la sociedad. Y lo que me conmovió fue lo siguiente, escuchar de alguna manera, de una forma distinta, el llamado de Dios cuando busca a Adán. Adán y Eva, una vez que han caído, ¿cierto? Sienten vergüenza. ¿Y qué le produce el pecado? Esta vergüenza los lleva a esconderse. Y este pastor, a quien tuve la dicha de escuchar, dijo: nosotros nos imaginamos que este llamado de Dios en el huerto fue de la siguiente manera: Adán, ¿dónde estás tú? Y lo digo de esa manera porque a veces de esa forma nos imaginamos nosotros y nos asustamos frente a un Dios que sale en búsqueda del ser humano. Pero Dios no busca al ser humano de esa manera. Porque hay que considerar que la obra de sus manos, en el que sopló aliento de vida, su Hijo, había roto la comunión íntima que tenían entre ellos. Por lo tanto, en la búsqueda de un Dios herido, de un Dios que lamenta profundamente la división entre su creación y Él como creador. Por eso es un llamado distinto. Dios sonreirá, Dios se conmoverá, o a veces lo tenemos puesto en un lugar, ¿cierto?, simplemente de juicio, que nos apunta con el dedo. Para los estudiantes del seminario yo siempre le pongo el siguiente ejemplo cuando hablamos de esto y hablamos de la gracia. Tenemos un corito macabro, digo yo, que nos enseña, nos distorsiona de alguna manera el concepto de Dios. ¿Se acuerdan? Cuidadito tus ojitos lo que miran, que hay un Dios de amor que mirándonos está. Y ese concepto, ¿cierto?, es un concepto que nos hace de alguna forma caminar y estar siempre como si estuviéramos bajo una amenaza. Otra de las cosas que predicamos muchas veces nosotros: arrepiéntete. Ayer escuchaba a un niño y lo contaba una persona como con algo de orgullo. Les dijo a sus compañeros de furgón que se iban al infierno si no conocían a Jesús. Y tal vez mi generación y las generaciones de los que son de mi edad también vivimos bajo esa predicación. Y cuando vamos a Juan 3:16 nos encontramos que dice que de tal manera amó Dios al cosmos que dio a su Hijo unigénito. Es decir, está en términos positivos. El proyecto de Dios no es condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por medio de Él. Entonces, eso no significa la aceptación del pecado. Porque Jesús dijo: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Porque el amor no es ausencia de justicia, ni es ausencia, como dijo recién el pastor acá, ausencia de verdad. Entonces, interesante que nosotros pensemos en qué concepto tenemos de Dios. Lo asimilamos, por supuesto, y cómo entendemos las cosas. La entendemos a través de usando nuestro mapa cognitivo, nuestras experiencias, nuestros conceptos, nuestro conocimiento, incluso nuestro propio idioma. Nos enseña y nos ayuda a comprender las cosas. Y por lo tanto asimilamos a Dios muchas veces, lo asimilamos como Padre, lo asimilamos como Señor, lo asimilamos como Creador. Y a veces desde esa perspectiva podemos nosotros distorsionar también quién y cómo es Dios. Los invito a leer, si alguien se interesa por eso, Dios de ira, Dios de amor, porque se ha encontrado que muchos de nosotros, por analogía, por supuesto, entendemos a Dios como Padre. Pero si tuvimos un padre golpeador, si tuvimos un padre permisivo, si tuvimos un padre ausente, si tuvimos un padre enfermo, probablemente usemos esa analogía para comprender también a Dios y carguemos sobre Él nuestros propios paradigmas, nuestros propios miedos y temores. ¿Para cuántos de nosotros Dios es un Dios castigador? ¿Para cuántos de nosotros Dios es un Dios lejano? ¿Para cuántos Dios podría ser ese Dios que dejó todo funcionando, ¿cierto? El deísmo dejó funcionando el mundo y simplemente hoy día lo contempla para juzgarlo. Sin embargo, Jesús, que es la expresión máxima de Dios, la revelación máxima de Dios, dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Y es interesante el peso de ese texto porque en el original dirá Jesús: yo estoy con ustedes estando de forma permanente. Es decir, a Jesús no lo tenemos que invocar.
A Él no lo tenemos que llamar para que acuda en nuestra ayuda, porque Él está permanentemente con nosotros. Esa es promesa del Señor. Entonces, en ese sentido, queridos y queridas, tenemos que repensar justamente en el amor de Dios. Hay un teólogo famoso y conocido, un teólogo alemán que se llama Paul Tillich, dice: el peligro más grande para la fe es la idolatría, que no es la adoración de algo totalmente diferente de Dios, sino la adoración de Dios con características que no son las de Él. Muchas veces a Dios nosotros le hemos puesto nuestros propios atributos, como lo hizo justamente la cultura griega. Construyó dioses que eran exacerbaciones de sus principios y valores, eran caprichosos, egocéntricos, que tenían una serie de características humanas. Peleaban entre ellos, eso explicaba entonces cómo se originaban los sentimientos, las fuerzas de la naturaleza, etc. La pregunta es para nosotros: ¿en qué Dios creemos? ¿Qué representación de Dios tenemos nosotros de Él? ¿Será Él una proyección de nuestras propias emociones? ¿Queremos que Él se comporte de alguna forma como nosotros quisiéramos que sea? ¿O creemos entonces en el Dios que la Biblia nos muestra y que lo podemos conocer a través de Jesús? Si tenemos nosotros una propia representación de Dios, manipularemos. Y justamente hablábamos recién del posmodernismo, lo comentaba el pastor. ¿Qué es el posmodernismo? ¿Qué características tiene? Nada es verdad, todo es relativo. Y por lo tanto, como todo es relativo, también relativizo a Dios, y Él entonces se va a comportar de la manera que yo quiero que sea. Y hoy día, complementando lo que hemos dicho anteriormente, nos movemos también a través de dos premisas importantes que nos pueden ayudar a justamente entender la brecha que se produce en los que piensan de una manera y de otra. Se llama el derecho positivo y el derecho natural. El derecho positivo establece que todo puede ser construido y se construye socialmente. Es decir, es un acuerdo social. Es mucho más amplia la definición. Y el otro, el derecho natural, dirá que las cosas están dadas por la propia naturaleza, lo que es bueno, lo que es malo, el frío, el calor. Entonces, bajo esa relativización de las cosas, nosotros también podríamos poner en Dios atributos que a nosotros nos parecen, que nos acomodan. Pero el día que nosotros definamos a Dios, Dios deja de transformarse en un Dios para ser y comportarse para nosotros como si fuese un ídolo manejable, un ídolo manipulable. En el fondo se transforma en una especie de fetiche, que lo tomo y tomo de lo que me conviene y desecho lo que no me conviene, lo que me amenaza, lo que me confronta, y me quedo solamente con una parcialidad de Dios. Y cuando hablamos del amor, justamente pensaba en esto, y con eso ya quiero ir terminando, porque el tiempo que tenemos es breve. Cuando hablamos del amor de Dios, ¿qué se nos viene inmediatamente? Tomamos un recurso que viene del griego y decimos: el amor de Dios es un amor ágape. Y el amor ágape, ¿qué es lo que tiene? Es un amor que es incondicional, sacrificial, desinteresado, permanente y fiel. Y diremos, sí, efectivamente, ese es el amor de Dios que encontramos en 1 Corintios capítulo 13, por ejemplo, ¿no? Ahí no encontramos un amor para hablar románticamente, no es un amor romántico el que no encontramos ahí, sino que justamente hablamos del amor de Dios incondicional, sacrificial, desinteresado, permanente y fiel. Pero lo que nos sorprende, y qué bueno que conversaron el día de ayer, es que no es que Dios entregue amor solamente. No es que Dios tenga como atributo el amor, sino que Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7 nos dirá que Dios es amor, es decir, el amor es indivisible de Dios y por lo tanto define o establece quién es Él y cómo es Él. Y ahí hacemos la aclaración también que si bien es cierto, Dios es amor, pero el amor no es Dios. Dios es amor y es una característica inherente, propia de Él, por lo tanto todo lo que dice, todo lo que hace está permeado por el amor. Y amor de los cuales nosotros y el cosmos es destinatario. Por lo tanto, debemos entender a Dios desde esa particularidad. Ahora, como hemos pedido prestada la palabra amor desde el griego, para entenderlo de esa manera como este amor ágape, también debemos entender que en cuanto hemos descubierto a Dios, también pasa algo interesante con Dios.
Dios siempre seguirá siendo misterio. Dios se revela para volverse a ocultar. Dios se muestra, pero nunca nuestra definición será suficiente para lograr contenerlo. Siempre Dios será más, y será mucho más de lo que nosotros podemos comprender. Jamás conoceremos todo de Él, sino que siempre nuestras definiciones serán un toque tangencial de quién es Dios. Por lo tanto, Dios siempre es más. Dios siempre supera toda definición, no podemos contenerlo. Es decir, el amor ágape que nosotros comprendemos y entendemos no define ni encapsula cómo es el amor de Dios. Siempre el amor de Dios es más. Y quiero comentar, y para terminar, estos dos pasajes que nos llaman la atención ahora del Antiguo Testamento. El libro de Miqueas, capítulo 7 y versículo 18, cuando se establece a través del profeta lo que va a vivir el reino del sur, producto de su desobediencia. La oración final con la que termina este relato en el capítulo 7, versículo 18, si alguien lo quiere buscar, y voy a utilizar NBI para este caso, dice: ¿qué Dios hay como tú, que perdone la maldad y pase por alto el delito del remanente de su pueblo? No siempre estarás airado, porque tu mayor placer es amar. Sí, el Señor es justo. El Señor es fiel, el Señor juzga, y también un Dios que ama también castiga. Sin embargo, su mayor placer es amar. Y esto complementando también con el libro de Oseas, capítulo 11, versículo 8. También hablando en este caso ahora del reino del norte. Texto precedente históricamente al de Miqueas. Un pueblo rebelde que sufrió también las consecuencias de su desobediencia. Dice así: ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como a Adma o ponerte como a Zeboim? Ciudades ya destruidas, ¿no? Mi corazón se conmueve, mis entrañas se conmueven, dice el texto. Es decir, me da un retorcijón de estómago. Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. No entraré en la ciudad. Dios soy y no hombre, y eso es interesante. Nosotros entendemos muchas veces a Dios en categoría humana, y el amor también lo entendemos a pensar de esa manera. Pero Dios, su amor es distinto. Su amor es mucho más que un amor agápico. Es un amor que es inconmensurable e imposible también de definir. Y su gracia que se nos ha entregado de forma gratuita y disponibiliza para todos, sin excepción, también es una gracia que no solo nos transformamos nosotros y cada uno de nosotros en destinatarios del amor de Dios, sino que también esta gracia que ha sido donante para nosotros es una gracia también habilitante. Cuando entendemos y entendamos cómo Dios nos ama y comprendamos que el totalmente otro nos amó a nosotros tan pequeños de forma totalmente gratuita y desinteresada, y cuando entendamos nosotros esa posición y reconozcamos que somos lo que somos por la gracia de Dios, podremos también mirar a otros de la misma manera como el Señor nos ha mirado a nosotros, también con gracia y con misericordia. Y ahora amamos a ese otro, porque ese otro es objeto y sujeto del amor de Dios. Muchas gracias por este hermoso tiempo. Dios siempre y su amor siempre, siempre es más. Muchas gracias.